Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del curso de PHP. En este capítulo vamos a ver cómo podríamos crear un sistema multilingüe. Bien, este sistema afectaría solo a la información básica de la página. Es decir, por ejemplo, título, descripción, a los menús, al pie de página, etc. Como el usuario podría seleccionar, por ejemplo, entre un determinado lenguaje. Bien, para verlo, pues vamos a ir a ht2 y vamos a crear una carpeta. A esta carpeta, por ejemplo, la podríamos llamar multilingüe. Bien, como ejemplo, pues solo vamos a hacerlo con lenguaje español e inglés. Bien, vamos a ir al editor de código, vamos a crear un script al cual vamos a guardar como index.php y lo vamos a guardar en la carpeta que hemos acabado de crear. Multilingüe. Bien, también en la carpeta multilingüe vamos a crear una nueva carpeta donde vamos a alojar los lenguajes, los scripts de los lenguajes que agregamos. Bien, esta carpeta, por ejemplo, la podemos llamar lang. Bien, aquí vamos a alojar los scripts tanto para el español como para el inglés. Bien, vamos a crear el script para el lenguaje español y el script para el lenguaje en inglés. Así que creamos primero, por ejemplo, para el español, al cual lo vamos a guardar como es.php en la carpeta lang. Bien, y vamos a crear otro script al cual lo vamos a guardar como en de inglés.php en .php en la carpeta lang, igual que es.php. Bien, por ejemplo, vamos a empezar creando el idioma español. Vamos a crear el siguiente array. El siguiente array asociativo. Bien, vamos a generar una clave para el título. Por ejemplo, el título en español va a ser Hola Mundo. Bien, vamos a crear otra clave para la descripción, que podría ser, por ejemplo, PHP es el mejor. Bien, para los botones del menú, por ejemplo, para el home, inicio, vamos a poner aquí, o menú inicio, guión bajo inicio, pues va a ser el texto inicio. Para el menú artículos, generamos esta clave, pues va a tener el texto artículos. Bien, para el botón contacto del menú, pues va a tener el texto contacto. Y para el menú de opciones de lenguaje, pues vamos a poner aquí menú lenguaje, pues vamos a incluir el texto idioma. Bien, vamos a guardar el script y bueno, ahora vamos a crear el lenguaje para el inglés. Bueno, copiamos este array y vamos a en .php. Y bueno, el título en inglés pues va a ser Hello World. Aquí PHP is the best.
el inicio del botón de inicio Home. Vamos modificándolo en inglés. Bien, por el momento pues solo tenemos estos parámetros para incluir el idioma. Título, descripción, menú inicio, menú artículo, menú contacto, menú lenguaje. Bien, ahora nos vamos a ir a index.php. Bien, incluimos un simple documento como podemos ver aquí. Bien, vamos a empezar con el título. Pues simplemente incluiríamos el array lang y la clave título. En la descripción. Estamos aquí en el GEA, pues incluimos el array lang y la clave descripción, que la tenemos tanto para el inglés como para el español. Bien. Como podemos ver en es.php solo cambia el valor en cada uno de los scripts y en en.php. Bien, aquí por ejemplo vamos a crear el menú, por ejemplo con una tabla. En el body pues creamos una pequeña tabla aquí y vamos a crear un simple menú. Bien, en el principio vamos a incluir el inicio de página. Y accediendo a la clave menú inicio, que ya la tenemos contenida, ya la tenemos almacenada tanto en es.php como en ent.php. Bien, vamos al siguiente, que sería para los artículos. Menú artículo, pues incluimos la clave menú artículo. La siguiente, que sería para el contacto, que lo podemos ver tanto aquí, en esta clave menú contacto. Bien, y ahora vamos a crear aquí un pequeño formulario para que el usuario pueda seleccionar el idioma. Bueno, al principio el texto le vamos a incluir el texto dependiendo del idioma. Aquí sería menú lenguaje, esta clave la vamos a incluir para el idioma. Simplemente pues lo incluimos aquí en esta opción. Ok, menú lenguaje, menú lenguaje. Bien, y bueno, vamos a seleccionar, vamos a incluir un par de opciones más. En este caso aquí incluiríamos el español. Y aquí el inglés. Bien, a la tabla pues vamos a darle un pequeño border para que se vea un poquito mejor, border, 1, y bueno, y un padding, cell padding, por ejemplo, igual a 7. Bien. Bueno, ahora vamos a agregar el título.
Continuamos debajo de la tabla. Bueno, simplemente accediendo a la clave título. Y bueno, y en unas etiquetas H3 podremos incluir la descripción. Bien, y abajo del todo, por ejemplo, podríamos incluir un footer. Bueno, con una etiqueta, por ejemplo, small, por ejemplo, aquí. Con el signo de copyright. Y el nombre de la página. Y para eso accedemos al título, como podemos ver. Bien, ahora va a ser el momento de escribir código PHP. Bien, por defecto vamos a cargar el lenguaje, por ejemplo, en español. Bien, nos vamos arriba del todo. El lenguaje lo vamos a guardar en una variable de sesión. Así que empezamos una sesión. Bueno, vamos a comprobar si el usuario ha seleccionado algún idioma. Que bueno, la vamos a llamar lang. Y la cargamos. Vamos a la ruta de la carpeta lang y incluimos el lenguaje seleccionado por el usuario. Bueno, aquí esto lo concatenamos aquí y aquí también. De lo contrario, por defecto vamos a cargar el lenguaje español. Bien, también vamos a capturar cuando el usuario envía el formulario, para cuando quiere seleccionar un lenguaje. Bueno, esto lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí arriba. Bueno, aquí tenemos el nombre del campo select, lang. Bien, si el lenguaje seleccionado no está vacío, es decir, contiene o es o en, el valor es o en, entonces vamos a crear la variable de sesión. Ok, bueno, se me ha olvidado algo, que es incluir el botón Submit en el formulario. Es decir, lo vamos a incluir aquí, por ejemplo. Bueno, enviar. Bien, vamos a ver el ejemplo. Ahora sí eso, pues modificamos el texto del botón enviar.
Guardamos y bueno, vamos a dirigirnos al script index.php. Bueno, inicio Apache, que no lo tenía iniciado. Bien. Y bueno, ahora sí, vamos a la carpeta multilingüaje. Bien, aquí podemos ver cómo se ha cargado por defecto el idioma en español. Bueno, aquí no aparece en el footer no aparece el texto. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Ah, bueno, porque se me olvidó poner eco. Bien, aquí en el footer pues se me olvidó poner eco. Bien, guardamos y bueno, si actualizo ahora va a aparecer el nombre. Bien. Ahora vamos a seleccionar un idioma. Por ejemplo, el inglés. Bien, y aquí podemos ver cómo se ha modificado el contenido básico de la web al idioma inglés. Lógicamente el texto del botón, si lo quisiéramos modificar para que apareciese el texto en inglés, pues simplemente volveríamos. Vamos a ir a es.php, por ejemplo, y vamos a crear aquí menú botón. Y aquí le asignaríamos el valor en español enviar. Bien, esto lo vamos a trasladar también a en.php. Y aquí en lugar de enviar pues sería send. Bien, guardamos ambos scripts y vamos a index.php y lo vamos a agregar. Aquí en lugar de incluir el texto directamente pues incluimos este elemento del array-lang. Sería menú botón, que bueno, lo hemos acabado de crear ahora mismo. Bien, vamos a actualizar la página y bueno, ahora sí aparece el botón en inglés, como lo podemos ver. Si ahora selecciono por ejemplo el español, lo enviamos y bueno, y ahora me ha cambiado el idioma de la página al español. Pues así de básico podríamos construir una web multilingüaje para modificar el contenido básico de la web. Bien, y por el momento pues lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.